Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Prabhupada ki jai, Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaurapananandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lectura de Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 13, textos 3 y 4. No tenemos escrito, ¿verdad? Okay. Tam bandhum agatam drishtva dharmaputra sahanuja titarashto yuyut
Yuchusha Sutta Sharadvacha Pita Gandhari Draupadi Brahman Subhadra Chotara Kripi Anyascha Janmaya Pando Gyataya Sasuta Striya. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Cuando vieron que Vidura regresaba al palacio, todos los residentes, Maharaj Yudhishthir, sus hermanos menores, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi y muchas otras esposas de los Kauravas y otras damas con hijos se apresuraron hacia él con gran deleite. Parecía que hubieran vuelto en sí después de estar inconscientes por mucho tiempo. ¿Pueden repetir, por favor? Cuando vieron que Vidura regresaba al palacio, todos los residentes, Maharaj Yudhishthir, sus hermanos menores, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, muchas otras esposas de los Kauravas y otras damas con hijos se apresuraron hacia él con gran deleite. Parecía que hubieran vuelto en sí. Parecían que hubieran vuelto en sí después de estar inconscientes por mucho tiempo. Significado. Gandhari, la mujer casta ideal de la historia del mundo. Era la hija de Maharaj Subala, el rey de Gandhara, hoy en día Kandahar en Kabul. Y en sus días de soltera adoraba al Señor Shiva. En la India, las jóvenes solteras adoran por lo general al Señor Shiva a fin de conseguir un buen esposo. Gandhari satisfizo al Señor Shiva y por la bendición de él le dio de tener 100 hijos. Le fue prometida en matrimonio a Dhritarashtra, pese a que éste era ciego de por vida. Cuando Gandhari se enteró que su futuro esposo era un hombre ciego, decidió volverse ciega voluntariamente para seguir a su compañero de vida. Así que se cubrió los ojos con muchos paños de seda y se casó con Dhritarashtra bajo la guía de Shakuni, su hermano mayor. Ella era la muchacha más hermosa de su tiempo y estaba igualmente dotada de cualidades femeninas, las cuales le granjearon el aprecio de cada uno de los miembros de la corte Kaurava. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadah Mahyam Dadati Swaparantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyate Rishatarine
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Mathura Ram Ki Navadvip Dham Ki Mayapur Dham Ki Ganga Mai Ki Yamuna Mai Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Sambheda Bhaktivinoda Ki Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpa Drubhyascha Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Entonces un significado bastante largo, pero paré aquí porque aquí tenemos las características de una esposa correcta y la actitud de una esposa correcta. Claro que junto con eso tenemos la característica de una persona, bueno, vamos a leer más, algunas cualidades femeninas que a veces interfirieron que las mujeres tomasen responsabilidades administrativas. Entonces, pero podemos ver que hoy en día, por ejemplo, las personas se casan por atracción física, por lo general. Aquí podemos ver, Dhritarashtra nunca vio a su esposa y su esposa nunca vio a Dhritarashtra. Eso se llama responsabilidad, ¿no? No pudieron ni siquiera, eso no era muy importante. Y todavía cuando existe cultura, las personas se casan porque son compatibles, no solamente compatibles para llevarse bien entre ellos, porque siempre en matrimonio hay un desacuerdo. Por eso Chanakya Pandit dice que los desacuerdos del matrimonio son como pelea de chivos, ¿no? Que parecen muy enojados, pelean por unos 2-3 minutos, después cada uno se va por su lado, ¿no? O como una tormenta sin lluvia, ¿no? Muchos relámpagos y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero lo más importante era que los hijos, que la planificación del matrimonio aseguraba buenos hijos, ¿no? Muy importante. Menos el casamiento de Shudras no era tan planificado, pero de brahmanas, mucho cuidado. De los kshatriyas, mucho cuidado. De los vaishyas, algo de cuidado, ¿no? Para que podían engendrar hijos cualificados. Hoy en día todavía lo hacen con perros, con caballos, con ganado, ¿no? Es una ciencia, ¿no? Pero hoy en día los humanos, que supuestamente son los más inteligentes, no son muy inteligentes, ¿no? Porque no aprovechan de esa gran ciencia. Pero a pesar de todas sus buenas cualidades, tenía las debilidades naturales de una mujer y sintió envidia de Kunti cuando esta última dio la luz de varón. Las dos reinas estaban embarazadas, pero Kunti fue la primera en dar la luz y tener un varón. Gandhari se enfureció por ello y se asestó un golpe en el abdomen. A raíz de esto, dio la luz únicamente un pedazo de carne, pero como era una devota de Vyasadeva, siguiendo la instrucción de el trozo se dividió
en 100 partes y cada una de ellas se desarrolló gradualmente hasta convertirse en un varón. De este modo su ambición de ser la madre de 100 hijos se satisfizo y comenzó a alimentar a todos los hijos conforme a su excelsa posición. Hoy en día, en muchos casos, las mujeres no quieren tener ni un hijo, ¿no? ¿Qué hablar de 100? ¿No? Claro que por técnicas modernas sería muy difícil tener 100, especialmente con una esposa, ¿no? Entonces, y también así podemos ver el poder de un verdadero brahmana, ¿no? Nosotros somos brahmanas para cumplir y únicamente un brahmana de hoy en día puede destacarse realmente por bhakti, por su devoción, no por otros aspectos. Entonces, es muy instructivo todo el Mahabharata. Mahabharata es un libro especialmente hecho para organizar la sociedad, tanto política, económica y socialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el capítulo 9 del Bhagavatam, del primer canto, textos 26, 27, Srila Prabhupada da todo un resumen de las instrucciones de Bhishma a los Pándavas. Y muchas cosas, especialmente en cuanto al Varnashram Dharma, que hoy en día sería muy útil. Inclusive yo he hablado con varios políticos de la ventaja de Varnashram, pero es otro tema, ¿no? Entonces el punto es que cuando hay brahmanas realmente cualificadas, por ejemplo, hoy en día, como no vivimos en una sociedad agrícola, como debe de ser, ¿no? Entonces, toda la gente están atraídos a la ciudad para trabajar en una fábrica y perder todo sentido de dignidad en su trabajo. Cada persona debe sentirse dignidad, pero las grandes cadenas de negocios imposibilitan que las personas en general puedan tener un pequeño negocio para mantener su familia dignamente, ¿no? Y están obligados de trabajar en fábricas y no hay calidad de vida, ¿no? Y entonces son cosas que podemos aprender de esos grandes ejemplos. Y no hay Vyasadevas, ni hay brahmanas que esos brahmanas tenían poderes místicos. Vyasadeva cumplió el deseo de Gandhari porque era una bendición del Señor Shiva. Es el deber del brahmana de sustentar las indicaciones del Señor Supremo o de grandes semidioses como el Señor Shiva. Su deber, no de simplemente llevar a cabo algunos rituales y ceremonias. Esos son buenos e importantes, pero no es su trabajo principal. Su trabajo principal del brahmana es educar los diferentes elementos de la sociedad, no de ser un sacerdote y ganar dinero a través de eso, que es más común hoy en día, ¿no? Pero de ser representantes de la Suprema Personalidad de Dios. Mientras se tejía la intriga de Kurukshetra, ella no estaba a favor de pelear con los Pándavas. Por el contrario, culpó a Dhritarashtra, su esposo, de semejante guerra fratricida. Ella deseaba que se dividiera el Estado en dos partes, una para los hijos de Pandu y otra para los suyos.
Ella se vio muy afectada cuando todos sus hijos murieron en la batalla de Kurukshetra y quiso maldecir a Bhimasena y a Yudhishthir, pero Vyasadeva se lo impidió. Su lamento ante el Señor Krishna por la muerte de Duryodhana y Dushasana fue muy doloroso, y el Señor Krishna la tranquilizó con mensajes trascendentales. Ella se acongojó de igual manera ante la muerte de Karna y le describió al Señor Krishna el lamento de la esposa de aquel. Srila Vyasadeva la tranquilizó cuando le mostró a sus hijos muertos. En ese entonces promovidos a los reinos celestiales. Murió junto con su esposo en las junglas de los Himalayas, cerca de la desembocadura del Ganges. Murió quemada en un incendio forestal. Maharaj Yudhishthira realizó la ceremonia fúnebre de su tío y de su tía. Entonces, así hay muchos ejemplos aquí de una vida ideal, siempre pensando en el bienestar y beneficio de los demás, ¿no? Es muy interesante que aunque por lo general una esposa seguía fielmente a su esposo, en este caso ella no podía estar de acuerdo con Dhritarashtra, aunque lo aceptó renuentemente, pero ella quería cualquier persona justa. Mismo Dhritarashtra, cuando Krishna vino a pedirle de evitar la guerra, aunque realmente Krishna no quería que se evitara la guerra, pero tuvo que cumplir con su deber, ¿no? El propio Señor Supremo, amo de todas las entidades vivientes, dirigente de todo Parashakti Vividaiva Shuyate, de sus ilimitadas energías, obedeció, ¿no? Hizo su deber, dando el ejemplo para nosotros. Prita, hija de Maharaj Shurasena y hermana de Vasudeva, el padre del Señor Krishna. Posteriormente fue adoptada por Maharaj Kunti Bhoja, y de ahí que se la conozca con el nombre de Kunti. Es la encarnación de la potencia del éxito de la personalidad de Dios. Nos podemos ver que casi todas esas grandes personalidades son potencias de personalidades más grandes. Nosotros, Krishna nos está invitando, Srila Prabhupada, todos los acharyas, están invitándonos a ser también representantes de la potencia de misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? O sea, promover este movimiento de Sankirtan de una manera u otra, a través de la prédica, a través de la distribución de libros, prasadam o el santo nombre. Todos son los deseos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y nosotros debemos aceptar la misericordia de Krishna por ser apoderados, ¿no? De ocuparnos en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, en este esfuerzo tan importante, ¿no? Los ciudadanos celestiales de los planetas superiores solían visitar el palacio del rey Kunti Bhoja
y Kunti se encargaba de recibirlos. Ella también sirvió al gran sabio y místico Durvasa, y satisfecho con su servicio fiel, Durvasa Muni le dio un mantra mediante el cual podía llamar a cualquier semidios que quisiera. Por curiosidad, llamó de inmediato al dios del sol, el cual deseó copular con ella, a lo cual ella se negó. Pero el dios del sol le aseguró la inmunidad contra la pérdida de la virginidad. Y ella accedió entonces a su proposición. Como resultado de esta unión, Kunti quedó encinta y dio luz a Karna. Por la gracia del sol, ella se convirtió de nuevo en una muchacha virgen. Pero por temor a sus padres abandonó al recién nacido Karna. Después de eso, cuando de hecho eligió a su propio esposo, prefirió a Pandu. Más adelante, Maharaj Pandu quiso retirar de la vida familiar y adoptar la orden de vida de renuncia. Kunti rehusó permitirla a su esposo que adoptara esta vida, y al final Maharaj Pandu le dio permiso de ser madre, para lo cual podía llamar a algunas otras personalidades idóneas. En un principio Kunti no aceptó esa proposición, pero cuando Pandu le dio unos ejemplos vívidos, ella accedió. Así pues, por medio del mantra que Durvasa Muni le confirió, llamó a Dharmaraj, y así nació Yudhishthira. Luego llamó al semidios Vayu, el aire, y así nació Bhima. Después llamó a Indra, el rey del cielo, y así nació Arjuna. Los otros dos hijos, Nakula y Sahadeva, fueron engendrados por el propio Pandu en el vientre de madre. Maharaj Pandu murió más adelante en una temprana edad, con lo cual Kunti se afligió tanto que se desmayó. Las coesposas Kunti y Madri decidieron que Kunti debía vivir para sostener a los 5 hijos pequeños, los Pandavas, y que Madri debía aceptar los rituales de Sati, sometiéndose a una muerte voluntaria en la pira de su esposo. Este acuerdo fue respaldado por grandes sabios, tales como Shatrashringa y otros, que se habían presentes en esta ocasión. El significado sigue, pero es bueno entender qué pasó. No es que Pandu, de la nada, quería aceptar la vida de renuncia, sino Pandu, cuando era joven, fue al bosque, que era típico de los kshatriyas para cazar, y de repente vio una pareja de venados, ¿no? Y él, cuando vieron a él, la pareja se fue, él lanzó 5 flechas y así tumbó el macho. Y fue ante este venado y empezó a hablar. Se asustó un poco Pandu, que empezó a hablar y dijo: mi querido rey, lo que has hecho no es digno de una persona descendiente de grandes personalidades. ¿No? Entonces,
dijo que de hecho yo soy un rishi y como yo vivo en el bosque y no tengo residencia, para poder engendrar un hijo en mi esposa, tomamos la forma de venado, porque hubiese sido muy inapropio simplemente tener relaciones íntimas en el bosque, en público. Entonces tú así casaste a mí y causaste una gran perturbación y tú vas a tener que sufrir. Y Pandu preguntó, ¿qué he hecho mal? No, yo es el deber del Kshatriya para ir al bosque y a veces matamos venados para practicar a nuestros artes de guerra. Y el sabio dijo, no, ese no está mal. Y tampoco te voy a maldecir por matar a un brahmana porque tú no sabías que yo soy un brahmana. Pero estuvimos en el momento de unión y eso es lo que fue no apropiado. Y Pandu se dio cuenta y dijo, sí, es verdad. Entonces el sabio dijo que te voy a dar una maldición, por decir, que realmente es una bendición, porque tú tienes mucha responsabilidad, por lo tanto no debes morir para su acto de matar, pero si tú tocas una de tus esposas y tienes una relación con ella, inmediatamente vas a morir. Entonces, él aceptó y después fue a hablar con sus esposas y explicó la situación, dijo, por lo tanto, yo voy a tomar vanaprastha y voy a ir al bosque y hacer austeridades por el resto de mi vida. Y ustedes pueden, más o menos estaban dando permiso de casarse. Y después ellas aceptaron que vamos a seguirlo y fueron al bosque y vivieron muy, muy austeramente. Y después de algún tiempo, Pandu empezó a pensar que si yo no tengo un hijo, entonces ¿cómo voy a seguir con el proceso de, ¿cómo se llama? Entonces, él habló con ellas que ustedes pueden tener, cada uno puede unirse con un rishi, exactamente como yo fui concebido por un rishi, porque mi padre no podía tener hijos, entonces, de la misma manera, pero no les gustaron eso, no, para nada. Y después de algún tiempo, Kunti habló de su bendición, de que podía llamar a los semidioses, y Pandu aceptó, ¿no? Que está bien así. Y Madri aceptó que yo no voy a tener hijos, porque yo no tengo esa bendición, o maldición o bendición, como se quiere. Claro que todo eso es arreglo de Krishna. Pero después de algún tiempo, después de 12 años, un día Pandu se fue a caminar con Madri y fue cautivado por... Claro, él mantenía una distancia, pero ese día estaba muy junto con ella y vio su belleza y así sintió gran deseo de combinarse con ella. Y ella resistía porque
no quería que sucediera, que culminara la maldición, y después él murió. O sea, se combinaron inmediatamente y murió, cayó muerto, ¿no? Y entonces, como dice aquí, se pusieron de acuerdo que Madri iba así morir junto con su esposo, y Kunti iba a cuidar a todos los Pándavas, ¿no? Y claro que después, obviamente, después de que naciera Sahadevi Nakula de Madri. Y así es como sucedió todo, esa parte. Luego, cuando los Pándavas fueron desterrados del reino por las intrigas de Duryodhana, por ejemplo, podemos ver en esa lista de personas que fueron muy felices de ver el regreso de Vidura, no está Duryodhana, ni Dushasana, ni los otros, ni Shakuni, no están muy interesados en ver Vidura. Aunque Dhritarashtra sí, Dhritarashtra tenía mucho efecto, ¿no? Y Shakuni renuentemente fue a recibirlo, ¿no? Pero sí, no estaban muy contentos. Kunti siguió a sus hijos y afrontó igual que ellos toda clase de dificultades en esos días. Durante la temporada en que estuvieron en el bosque, una muchacha demonia, Hidimba, quiso tener a Bhima por esposo. Bhima se negó, pero cuando la muchacha acudió a Kunti y Yudhishthira, ellos le ordenaron a Bhima que aceptara su proposición y le dieron un hijo. Como resultado de esa reunión, de esa unión, nació Gatotkacha. Durante su permanencia en el bosque, ellos vivieron quien al lado de su padre peleó muy valientemente en contra de los Kauravas. Así podemos ver la importancia de obedecer. Imagínense, Bhima tuvo que casarse con un Rakshasi, ¿no? Así. Hoy en día, por ejemplo, Srila Prabhupada, un hermano espiritual mío, no voy a nombrarlo, pero él dijo indicó a Srila Prabhupada que pensaba que necesitaba casarse. En esa época Srila Prabhupada arreglaba todo. Entonces, un día Srila Prabhupada lo llamó y dijo que tú puedes casarte con fulana. Él casi se desmayó. Él estaba mirando a todas las muchachas muy sumisas y bellas en el templo, pensando, ¿cuál me va a...? Y después, cuando dijo eso, no, era la más pesada. Entonces, él fue con ella y dijo, Prabhupada dijo que debemos casarnos. Dijo, contigo para nada, ¿no? Así. Entonces, un poco diferente que en tiempos védicos, ¿no? Durante su permanencia en el bosque, ellos vivieron con una familia brahmana que estaba en dificultades a causa de un demonio Bakasura. Y Kunti le ordenó a Bhima que lo matara para proteger a la familia brahmana de los problemas creados por el demonio. Ella le aconsejó a Yudhishthira que partiera para Panchaladesha. En ese Panchaladesha Arjuna se ganó a Draupadi, pero por orden de Kunti, todos los 5 hermanos Pandava se convirtieron por igual
en esposos de Panchali o Draupadi. Ella se casó con los 5 Pandavas en presencia de Vyasadeva. Kunti Devi nunca olvidó a Karna, su primer hijo, y cuando éste murió en la batalla de Kurukshetra, ella se lamentó y admitió ante sus otros hijos que Karna era su hijo mayor, nacido antes de su matrimonio con Maharaj Pandu. Sus oraciones al Señor después de la batalla de Kurukshetra, cuando el Señor Krishna se iba de vuelta al hogar, están explicadas de un modo excelente. Más adelante se fue al bosque con Gandhari en aras de una vida de severa penitencia. Ella solía comer cada 30 días. ¿No? Imagínense, ¿no? Nosotros cuando tenemos que ayunar hasta mediodía nos quejamos y que hablar de Jamastami o Gaur Purnima o otros momentos de ayuno. Entonces, cada 30 días. Por ejemplo, cuando Chaitanya Mahaprabhu tomó señas, Vishnu Priya, cada vez que cantaba una ronda, ella ponía un grano de arroz y al final del día, esa cantidad de arroz es lo que comía, ¿no? Entonces, muy avanzadas en austeridad. Al final se sentó en profunda meditación y luego quedó reducida a cenizas en un incendio forestal. Uno puede pensar que sati o morir en el fuego con el esposo o morir de esa forma, ¿cómo se podrían hacerlo? Muy doloroso. Pero ellos cantaban mantras o en meditación como este y no sentían el dolor, ¿no? Simplemente sacrificaban la vida. Ese es el poder de mantra. Draupadi, la hija, bueno, en cuanto a Panchali, es una historia muy envuelto, ¿no? Cuando hubo el Swayamvara de Draupadi, Krishna quería que los Pandavas se casaron con ella. Entre los Pandavas, Arjuna era el más capaz. Entonces se disfrazaron como brahmanas y fueron al Swayamvara. Y en la competencia, Arjuna hizo su famoso mirando en un reflejo, ganó la competencia. Pero después, él venía ante su madre y decía que mi querida madre, ya traigo una gran joya. Y ella dijo, bueno, te tienes que compartirlo con sus hermanos. Pero la joya era Draupadi. Entonces, tengo que compartirlo, ¿no? Entonces hubo una gran intriga con Drupada, ¿no? Que primero Drupada no entendía cómo ese brahmana se ganó a Karna. Karna fue eliminado por, ¿no?, inteligencia de Krishna, que por no ser un kshatriya fidedigno, ¿no? Entonces, aunque realmente era un kshatriya fidedigno, pero porque él pudiera haber ganado a Arjuna. Entonces Drupada estaba todo confundido y finalmente su hijo Drishtadyumna, hablando con Yudhishthira, finalmente convenció, porque él decía, está bien que un hombre tenga varios esposos, pero ¿cómo un esposo puede tener varios hombres?
Y dieron unos ejemplos de tiempos anteriores. Y Vyasadeva explicó que debido a que fue hecho anteriormente y debido a que fue el deseo del señor Shiva, ¿no? De nuevo el señor Shiva y Vyasadeva defendiéndolo. Porque Draupadi, cuando estaba muy ansiosa de tener un esposo, entonces ella pidió un esposo del señor Shiva, pero no recibió una respuesta. Entonces le pidió 5 veces y finalmente respondió. Se le dio la bendición y tenía que tener 5 esposos. Entonces así sucedió todo esto. Entonces ahora Draupadi, la hija más casta de Maharaj Drupada y una encarnación parcial de la diosa Shachi, la esposa de Indra, o sea, de nuevo apoderada. Y también podemos ver cómo, si todas las mujeres en esa época eran de grandes reyes y grandes sabios, eran castas, cómo ella es la más casta. Entonces la castidad no solamente era en medida de abstenencia de la vida sexual, sino en cualidades. Entonces eso quiere decir que entre todas las hijas de Drupada, ella tenía más cualidades. Maharaj Drupada realizó un gran sacrificio bajo la superintendencia de sabio Yaja. Como resultado de su primera ofrenda nació Drishtadyumna y con la segunda ofrenda nació Draupadi. Ella es pues la hermana de Drishtadyumna y también recibe el nombre de Panchali. Los 5 Pándavas se casaron con ella y la tuvieron como esposa en común y cada uno de ellos engendró un hijo en ella. Maharaj Yudhishthira engendró un hijo llamado Pratibit. Bhimasena engendró un hijo llamado Sutosama. Arjuna engendró a Shrutakirti. Nakula engendró a Shatanika y Sahadeva engendró a Shutakarma. A ella se la describe como una dama de lo más hermosa, igual a su suegra Kunti. Durante su nacimiento hubo un mensaje aéreo, un mensaje aéreo que decía que debía llamarse Krishna. O sea, hoy en día somos muy orgullosos del internet y comunicaciones así, pero Srila Prabhupada dijo que en esos tiempos tenía tecnología mucho más avanzada, que de repente llegaban mensajes celestiales, o en el caso de Sanjaya, Prabhupada dijo, tenía una tecnología sutil mucho más avanzada que cualquier tecnología. Por ejemplo, hoy en día, especialmente China, Rusia y Estados Unidos están peleando para superioridad en la inteligencia artificial, pero todo es mecánico y están peleando para explotar los países africanos, para sacar unos minerales que son esenciales para hacer los chips, para hacer esto. Todo mucha confusión en Kali Yuga, ¿no? Cuando la tecnología más avanzada siempre ha existido. Por ejemplo, hoy en día no hay ninguna empresa que puede construir un edificio como las pirámides, ¿no? Con piedras, algunas piedras están casi el tamaño de esa parte del templo, grandísimas, ¿no? 3-4 metros por 3-4 metros. Grandísimos. Y todos están puestos juntos así exactamente,
¿Cómo hicieron eso? ¿No? Como lo quieren caracterizar, con muchos esclavos, con un martillo y no, así tallando, no, para nada. No. Inclusive un historiador dijo que por eso en Egipcia no hay árboles, porque tuvieron que usar todos los árboles para poner debajo las piedras para llevarlas a construir las pirámides. ¿No? Imagínense cómo especulan. ¿No? Pero como por ejemplo el templo de Govinda en Vrindavan todavía tiene, pero tenía una piedra más o menos el tamaño de todo ese templo, por arriba. ¿Cómo subieron eso? ¿No? Así con cuáles esclavos o con cuál, no, así no pueden explicar. Pero poderes mucho más avanzados. Durante su nacimiento hubo el mismo mensaje declaró además que había nacido para matar a muchos kshatriyas. No era muy común que una princesa o una mujer participaba en la batalla de una batalla, pero ella era tan poderosa que desde la cuadriga de sus esposos mataba muchos soldados, ¿no? Y todas las mujeres kshatriyas muy potentes, como Kekeyi con Dhritarashtra, con Dasharat, ella salvó a él que estaba en gran peligro. Y ella peleó con los soldados y llevó la cuadriga a un lugar seguro donde él podía recuperarse. Entonces, y por eso recibió los 2 dones que usó para establecer Bharat como el rey y para exiliar a Ramachandra. Entonces, era posible, aunque no era tan común. Y no hicieron eso para ser iguales a los hombres. Eran cualidades y, como dice, bendiciones que recibían. No como hoy en día una competencia. Claro que esa competencia también es la culpa de los hombres por explotar a las mujeres. Y entonces ahora tenemos toda una confusión psicológica tremenda en toda la sociedad humana. En virtud de las bendiciones que recibió de Shankara, se le dieron 5 esposos, todos igualmente capacitados. Cuando ella decidió elegir a su propio esposo, se invitó a príncipes y reyes de todos los países del mundo. Ella se casó con los Pándavas durante el exilio de estos en el bosque, pero cuando regresaron al hogar, Maharaj Drupada les dio inmensas riquezas en calidad de dote. Ella fue bien recibida por todas las nueras de Dhritarashtra. Al ser perdida en una apuesta, fue arrastrada a la fuerza hasta la sala de asambleas. Y Dushasana hizo el intento de ver su belleza al desnudo, aun a pesar de que se hallaban presentes personas mayores, tales como Bhishma y Drona. Entonces aquí podemos ver el respeto hacia los mayores, ¿no? A los mayores respetaban no solamente como ancianos,
como hoy en día mismo en casi todas las sociedades hay algo de respeto para los mayores, por lo menos unas consideraciones, pero gran respeto para esas grandes personalidades. Ella era una gran devota del Señor Krishna y por sus oraciones el propio Señor se convirtió en una prenda ilimitada para salvarla del insulto. Un demonio llamado Jatasura la secuestró, pero su segundo esposo, Bhimasena, mató al demonio y la salvó. Por la gracia del Señor Krishna, ella salvó a los Pandavas de ser maldecidos por Maharshi Durvasa. Cuando los Pandavas estaban viviendo de incógnito en el palacio de Virata, Kichaka se sintió atraído por su exquisita belleza y mediante un plan que se hizo con Bhima, el diablo fue matado y ella se salvó. Ella se afligió mucho cuando Ashvatthama mató a sus 5 hijos. En la última etapa acompañó a su esposo Yudhishthira y los demás y cayó en el camino. Yudhishthira explicó la causa de su caída, pero cuando él entró en el planeta celestial vio a Draupadi gloriosamente presente ahí como la diosa de fortuna de ese planeta. Y por último, Subhadra, hija de Vasudeva y hermana del Señor Sri Krishna. No solamente era una hija muy querida de Vasudeva, sino también una hermana muy querida tanto de Krishna como de Baladeva. En Puri, en el famoso templo de Jagannath, a los 2 hermanos se los representa junto con su hermana. Y miles de peregrinos aún visitan el templo a diario. Este templo se erigió en conmemoración de la visita del Señor a Kurukshetra. Durante un eclipse del sol y su encuentro subsecuente con los residentes de Vrindavan. El encuentro de Radha y Krishna en esa ocasión constituye una historia muy patética y el Señor Sri Chaitanya, manifestando el éxtasis de Radharani, siempre añoraba al Señor Sri Krishna en Jagannath Puri. Mientras Arjuna estaba en Dwarka, quiso tener a Subhadra como su reina y le expresó su deseo al Señor Krishna. Sri Krishna sabía que su hermano mayor, el Señor Baladev, estaba organizando el matrimonio de ella en otra parte. Y como no se atrevía a ir en contra de los planes de Baladev, le aconsejó a Arjuna que raptara a Subhadra. Así que cuando todos ellos se encontraban en la colina Raivata en un viaje de placer, Arjuna se las ingenió para raptar a Subhadra conforme al plan del Señor Krishna. Sri Baladev se disgustó mucho con Arjuna y quiso matarlo. Pero el Señor Krishna le imploró a su hermano que lo perdonara. Luego Subhadra se casó debidamente con Arjuna y tuvo a Abhimanyu. Ante la prematura muerte de Abhimanyu, Subhadra se mortificó mucho, pero con el nacimiento de Parikshit se puso muy feliz y se consoló. Srila Prabhupada ki jai. Entonces, solo para concluir, en relación con
con lo que se describió de Baladev. ¿Cómo es que Baladev, siendo omnipresente, omnipresente, omnipotente, no pudo entender el arreglo de Arjuna y Krishna? Porque Krishna es la única persona, es una de las diferencias entre Baladev y Krishna, porque a veces Srila Prabhupada dice que la única diferencia es en color, ¿no? Así que Krishna es negruzco y Baladev blanco. Pero otra diferencia, bueno, hay algunas diferencias. Por ejemplo, Baladev toca la flauta, pero no como Krishna. No de tal forma que totalmente encantar a todos los residentes de Vrindavan. Pero otra diferencia es que a veces Krishna hace cosas que Baladev mismo no puede entender. Por ejemplo, cuando Krishna robó los pastorcillos y los terneros, Baladev empezó a ver cosas raras, ¿no? Como que las vacas tenían terneros de 1 año y más, y de repente Baladev miró y los terneros están tomando leche, y los pastorcillos están cerca, y normalmente, a veces un ternero, después de empezar a comer pasto, ya quiere tomar leche de nuevo, pero los cuidadores no permiten. Y después se acostumbran nada más a tomar pasto. Pero ahí estaban todos los pastorcillos y están con sus hijos en el regazo, ¿no? Cuidándolas con mucho afecto, y no ponían ninguna atención a las vacas. Entonces Baladev dijo, algo está extraño aquí. No. Entonces él dijo, ese tiene que ser el arreglo de Krishna, porque solamente Krishna puede hacer algo así, y que yo mismo no me entero de qué está pasando. Entonces, pero se ve aquí, Krishna, ¿qué es su posición? Él pudiera haber dicho, Baladev, yo quiero que Arjuna case pero en sus pasatiempos, Krishna honra a Baladev como su hermano mayor. Y por eso no se atrevió a contrastar el deseo de Baladev, sino se dio la vuelta, ¿no? Así. Hizo su arreglo. Y él sabía que Baladev iba a tratar de matar a Arjuna, pero él ya convenció a Baladev que no. Entonces así son los pasatiempos del Señor Supremo, lleno de muchas intrigas y intrigas trascendentales para aumentar nuestro apego y amor hacia los pasatiempos de Krishna. Entonces son un significado bastante largo, histórico, y comenté algunas cositas, entonces vamos a parar aquí. Una pregunta, duda, comentario. Sí. Mm-hmm. Bueno, fueron
apoderadas, ¿no? O sea, son mujeres que también son encarnaciones parciales de potencias del Señor o de otras grandes personalidades. Y de todos modos, de ser protegida por el Padre, Esposo y Hijo, Srila Prabhupada está presentando lo ideal. Pero para que suceda eso, tenemos que tener un ambiente que fomenta eso, ¿no? Hoy en día los padres ni siquiera son devotos ni seguidores de los Vedas, entonces, y sí, el padre por lo general quiere proteger a su hija, pero no puede porque él mismo, los mismos padres, a menos que son muy morales, han sido un poco pícaro. Entonces, ¿cómo un pícaro va a poder inspirar a su hijo de no ser pícaro, ¿no? Así. Mismo Pandu, cuando él se sentía un deseo lujurioso, él pensó, mi padre también era lujurioso, ¿no? Entonces, por eso yo ya tengo lujuria. Ellos, hoy en día, cuando algo pasa, somos muy rápidos para culpar a alguien más. Pero un verdadero Vaishnava solo toma toda la responsabilidad de lo que está sucediendo en su vida, ¿no? Y no va culpando a los demás. Entonces, sí, hoy en día tenemos que refugiarnos en Krishna, en sus devotos serios, y ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ojalá que más y más personas leyendo los libros de Srila Prabhupada podemos establecer una verdadera sociedad que en base a principios védicos, ¿no? Sí. ¿La qué? La posición de Gandhari en cuanto a su posición, digamos, espiritual. O sea, puede ser comprendida como una devota pura o no. ¿Cuál es esa posición de Gandhari? Sí, es devota, ¿no? Es devota, pero no está al mismo nivel de otras, ¿no? O sea, como nosotros podemos ver también, hay muchas devotas. Algunas son muy serias, otras no son tan serias, otras nos vemos de vez en cuando, ¿no? En Janmashtami, Gaur Purnima, Nrsimha Chaturdasi, ¿no? Y ya no más, ¿no? Entonces, ser buen devoto o buena devota quiere decir básicamente seguir el parampara. Los que siguen el parampara se vuelven más serios en la vida espiritual, y que también que cuando pueden ver la importancia de sadhana bhakti, se les permita avanzar más rápidamente, ¿no? Porque la disciplina de sadhana bhakti ayuda a que la mente esté disciplinada, y con una mente disciplinada uno puede tener más atracción a Shravanam y Kirtanam y Vishnu Smarana. Pero si no hay buena sadhana, por ejemplo, vemos aquí estamos en un sábado, clase de Bhagavatam. Podría estar aquí 30, 40, 50 devotos y devotas, y están aquí unos pocos, porque no toman en serio la importancia de escuchar el Bhagavatam. O piensan que tal vez yo puedo ver el Bhagavatam de mi guru o de otras personas, que es válido, pero no es un sustituto de escuchar en la compañía de devotos. Cuando uno tenga la oportunidad de escuchar en la compañía de devotos, uno debe hacerlo, ¿no?
si no tendríamos lo que tenemos, o tenemos lo que tenemos, que es una sociedad en base de carisma del Guru en vez de un movimiento unido bajo la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Es algo que ojalá que podamos rectificar, ¿no?, en el futuro, ¿no? Bueno, entonces, sí. Estoy tomando un curso de Bhakti Vaibhav y estoy empezando a leer el Srimad Bhagavatam. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta más importante que los sabios preguntaron en Naimisarari? La más importante es la primera, ¿no?, que fue contestado, Savai Pumsa Parodamo. ¿Cuál es el verdadero deber de la entidad viviente? Que es adorar a la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Y con Aitukya Pratyata, con ningún interés personal y constantemente, ¿no? Por eso la pregunta más importante fue la primera y la primera que respondió, ¿no? Bueno, entonces vamos a parar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Shri Radhamadhan Gopal, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi, Shri Sigourney Tai ki jai, Tai Premanandi.